En 1516, Thomas More escribió un libro llamado La Utopía. Él divide ese libro en dos partes. La primera es una crítica mordaz que hace al sistema europeo de aquel tiempo por la forma en cómo los europeos estaban gobernando sus naciones. Y hace una crítica tremenda porque la situación económica, política, social y religiosa estaba hundida totalmente. Pero él, en medio de todo ese desastre que estaba viendo, escribe la segunda parte del libro. Y en la segunda parte del libro narra que un viajero llegó a una isla. Y en esa isla era totalmente opuesto a lo que era Europa en aquel tiempo. La educación, la economía, la salud. Es decir, en esa isla era como describir el cielo. Todo era perfecto, todo era lindo, todo era maravilloso. Pero por eso que él le llama una utopía, porque simplemente fue una ilusión. Él quiso salir de la realidad que le tocaba vivir en aquel tiempo y se trasladó a algo imaginario, a lo que él quería y le gustaría estar viviendo. Cuando nosotros leemos los primeros 2 capítulos del libro del Génesis, en 56 versículos, la Biblia nos narra un estado maravilloso de perfección. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado, ¿no? Leo una y otra vez esos 2 primeros capítulos, leo una y otra vez esos 2 primeros capítulos y encuentro ahí algo como que si para nosotros en este momento fuera una ilusión, porque los 2 primeros capítulos del libro del Génesis es un estado de perfección. No había pecado, no había muerte, no había llanto, no había dolor, no había tristeza, ni cárceles, ni hospitales, no había cementerios, nada. Eso es como la segunda parte del libro de la utopía de el señor Thomas More. Sin embargo, cuando yo entramos al capítulo 3, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, es un paréntesis totalmente largo de la historia, porque allí nos presenta nuestra realidad. Lo maravilloso de este asunto es que la Biblia empieza con 2 capítulos hablando de un estado de perfección maravilloso, ¿no? Y nos habla, los últimos 2 capítulos de la Biblia en el libro de Apocalipsis, nos habla que regresamos nuevamente a ese estado. Y eso es lo maravilloso de las Sagradas Escrituras. Yo quisiera esta noche estudiar con ustedes. Quiero que tengan la Biblia en mano, por favor, si la trajeron. De lo contrario, pues vamos a seguir en los textos que vayamos leyendo. En el libro solo quiero mencionarle algunos de los tantos beneficios que nos dio el Señor de primera mano en cuanto Él nos creó. Y cuando mi niña nació, estaba detrás de la cortina así transparente en el quirófano y de repente escuché un grito de un niño y el doctor la levantó. Yo solo la estaba viendo, una enfermera le cortó el cordón umbilical, se la llevó, la envolvió en una sabanita y me hace que me llama y me la entrega. Cuando ella me la entregó, yo le dije, bienvenida, hija, pero a la vez en mi mente le dije, te pido perdón por traerte a un mundo tan peligroso, un mundo donde los niños, donde los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos mueren, corren el riesgo de enfermarse horriblemente y sufrir, corren el riesgo de accidentes, corren el riesgo de ser asaltados, corren el riesgo de ser asesinados, corren el riesgo de ser violados y alterados todos sus derechos. Vienes a un mundo donde se sufre, donde se trabaja, donde se enfrentan desafíos. Todo eso estaba pensando en mi mente cuando la tenía en mis brazos. Pero finalmente eso con los ojos abiertos era como una oración, pero gloria a Dios, le decía a ella, porque no estamos solos, Cristo está con nosotros. Y esa es nuestra. Cuando un niño nace, no se le pregunta cómo le gustaría llamarse, qué nombre le gustaría que le pongan. Y entonces, yo le comentaba al pastor esta tarde, este mediodía,
de que cuando yo nací, mi mamá tenía la costumbre de buscar un almanaque. Y entonces mi mamá tuvo 13 hijos y a los 13 corrían al almanaque para ponerle el nombre. Y yo traje varios nombres que no se los digo porque no vine a contar chistes. Pero el nombre más aceptable, porque me contaba mi papá que mi mamá me quería poner el nombre que aparecía ahí de primero. Y mi papá le decía, no seas grosera con el niño, no le pongas eso. Entonces, entre todos esos nombres, estaba un nombre que es Evaristo. Y ese es mi primer nombre, Evaristo. Mi segundo nombre es Guillermo, como el nombre de mi papá. No se le preguntan a los niños, dice, se les violenta ese derecho. ¿Cómo te gustaría que te llamen? Por eso es que muchos están inconformes con el nombre que tienen, quizás. El segundo derecho que se les violenta cuando nacen es que no se les pregunta qué sexo les gustaría. Y por eso es que hoy en día las niñas quieren ser niños y los niños quieren ser ¿qué? No se les pregunta qué tipo de sexo. Ellos vienen ya con el sexo. Ese es otro derecho que se les violenta. Y un tercer derecho es, ¿dónde le gustaría haber nacido? No le preguntan, ¿dónde te gustaría nacer? Si a mí me hubieran preguntado, yo hubiera dicho que en Suiza, ¿verdad? O si no, pues aquí para no cruzar el desierto. El cuarto derecho que se nos violenta es que no nos pregunta qué tipo de padre nos gustaría tener. Hay padres que dejan botado a sus hijos, madres que dejan botado a sus hijos, ¿no es cierto? Hay personas que nosotros, yo no sé si estoy aquí hablando para alguien que su padre lo negó, que su madre lo negó, o que los dejaron, o que los regalaron, o que los dejaron tirados con abuela, con el primo, con el sobrino, con algún familiar, ¿verdad? Muchos padres irresponsables en este mundo, muchos niños abandonados, muchos niños abusados por sus padres, abusados por sus familiares mismos. Es decir, es un desastre, ¿no es cierto? No nos preguntaron qué tipo de padre nos gustaría tener. Pero el otro derecho que se nos violentó es que no nos preguntaron que si nos gustaría haber venido a nacer en este mundo. Porque Elena White y la palabra de Dios menciona que hay otros mundos que no pecaron y viven allí felices. Si nos hubiesen preguntado a nosotros a dónde le hubiera gustado nacer, en qué, y le hubieran dado todas las opciones que hay y le hubieran dicho, bueno, el planeta Tierra es un planeta peligroso, violento, hay SIDA, hay cáncer, hay tuberculosis, hay enfermedades cardiovasculares, hay violencia, asesinato, y le hubieran pintado en realidad cómo es este mundo, ¿qué hubiera dicho usted? No, yo prefiero mejor no nacer. Pero el Señor tuvo propósitos específicos por el cual nos permitió nacer aquí. Y yo creo que todos ustedes saben que el día en que el óvulo de nuestra madre fue fecundado, fertilizado por un espermatozoide, iban millones peleando la delantera y nosotros fuimos los que llegamos primero y aquí estamos. Esta tierra es para gente valiente, esta tierra es para gente audaz, esta tierra es para gente y aquí estamos los valientes y los audaces. Y estamos conscientes qué tipo de tierra estamos pisando. Sabemos los peligros que hay, sabemos los problemas que hay y nos enfrentamos todos los días. Como dijo Oscar Medina en uno de sus cantos, buenos días mundo, aquí vamos otra vez. Cada mañana que abrimos nuestros ojos es un desafío enfrentar la realidad de este planeta. Uno sale de su casa y no sabe si va a regresar. El otro día andaba en el mercado comprando verduras y de repente voy atrás y llevo un señor con un saquito también buscando las verduras, yo iba detrás de él también buscando las verduras y de repente lo miré que cayó el señor y ahí murió. Lo fulminó un ataque. Ese señor salió de su casa con esperanza de comprarle alimento para su familia, pero ya no regresó. Nosotros podemos decir, yo les puedo decir qué día nací, dónde nací, a qué hora nací, pero no les puedo decir dónde, cuándo y de qué y en qué circunstancias voy a morir. Este es un desafío tremendo enfrentar esta vida. No sabemos, ¿verdad?, cuándo vamos a partir. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras mencionamos nosotros el pensar de Dios, el deseo que Dios tenía. Y vamos a ir al libro del Génesis entonces, en el capítulo 1 y el versículo 26. Dice ahí la palabra del Señor,
Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos ¿a quién? Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios nos creó a nosotros, cuando Dios creó a Adán, lo creó para que fuera un ¿qué? Un rey, un gobernante. Dios creó al ser humano para cosas grandes, para cosas que nosotros no nos imaginamos. Nos dio un cerebro aquí en el hipotálamo, nos integró un chip que no se puede comparar a la mejor computadora que pueda haber en este planeta. La capacidad nosotros de poder determinar colores, de poder ver, de poder comunicarnos, de poder hablar, la capacidad de raciocinio que nosotros tenemos. Esto es tremendo, ¿no? Pueden hacer cuantos robots les venga a la mente en China, en Europa, aquí en Estados Unidos, pero nada comparado a la belleza que Dios ha hecho. Él nos creó a nosotros para cosas grandes. Eso no lo debe de olvidar usted, ¿verdad? Eso no lo debe de olvidar, que Dios nos creó para cosas grandes. En segundo lugar, el versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué más les dijo? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueve sobre la tierra. Aquí hay dos cosas importantes que quiero señalar. En primer lugar, el Señor le dio la capacidad de la procreación. El Señor le dio la capacidad de la multiplicación. El Señor les dijo, yo los estoy creando en primer lugar para que sean amos y señores en esta tierra. Y en segundo lugar, para que tengan la capacidad de multiplicarse y de llenar la tierra. Porque el planeta es inmenso y yo necesito que hayan personas que gobiernen, que cuiden, personas que administren, personas con capacidad de poder mantener este planeta que les estoy dando en óptimas condiciones. Pero no solamente el Señor lo crea para la grandeza, no solamente lo crea para que se multiplique. El texto allí dice que lo creó y lo bendijo también. O sea, nosotros desde que salimos del vientre de nuestra madre, venimos bendecidos por el Señor. El salmista David dice que nosotros, dice el salmista David, tus ojos vieron mi embrión y en un libro están escritas todas estas cosas, cosas demasiado maravillosas. ¿Sabe qué está diciendo este texto? Que Dios tiene un manual de cada uno de nosotros. Cuando Dios nos estaba creando, Él estaba creando también a la vez un manual, como todo buen fabricante. Y dice el salmista David, todo lo que tú creaste en el vientre de mi madre, lo anotaste en un libro. Así que Dios tiene un manual de cada uno de nosotros, porque Él nos creó, nos pone este tamaño, este tipo de cabello, la fisonomía, la contextura física y todo. Dios así nos creó y alabado sea el nombre de Dios. Debemos de estar felices y contentos, tal como nosotros, como Dios nos ha creado a nosotros. Por eso la Biblia dice que no solamente nos crea para grandeza, no solamente nos crea para que nos multipliquemos con esta capacidad extraordinaria de la multiplicación, sino también que nos crea ya totalmente bendecidos. Pero hay otra cosa muy importante. Dice Génesis capítulo 2 del 7 al 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando la Biblia dice que Dios colocó un árbol de la vida, es porque en los planes de Dios, Él dijo, voy a crear este hombre para la grandeza, lo voy a crear para que se multiplique, lo voy a crear y lo voy a bendecir y lo voy a crear para que viva eternamente, para que nunca muera. En los planes de Dios no era que nosotros envejeciéramos. Nunca estuvo en los planes de Dios que nosotros enfermáramos o que entre nosotros nos odiáramos.
o que entre nosotros nos mataron. Nunca, nunca. La idea de la creación de esta tierra del ser humano era fantástico, maravilloso, como el segundo capítulo del libro del señor Thomas More, el libro Utopía. Era algo extraordinario. Pero el sello de la perfección ahí, miren ustedes, lo más maravilloso de nosotros cuando fuimos creados es lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre, ¿cómo lo creó? A su imagen y a su semejanza. Lo creó Dios, varón y hembra los creó. ¿Qué es la imagen y la semejanza del Señor? Hay un debate teológico con respecto a eso. Pero la sierva del Señor habla de que cuando el Señor habla de la imagen y su semejanza, era de la perfección del carácter de Dios. Era porque lo rodeaba a Adán y a Eva una aurora de santidad, que no tenía ninguna contaminación con el mal, con el pecado, y que eran personas que aunque estaban desnudos, ellos no se daban cuenta, porque esa aurora de santidad tenían la capacidad de que el Señor bajara del cielo y conversara con ellos. Ya tenían esa capacidad de poder conversar con el Señor cara a cara. Pero esa imagen y esa semejanza fue lo que le puso el sello de la perfección al ser humano cuando fuimos creados. Entonces, cuando nosotros leemos estas cosas, entre muchas que hay, nos damos cuenta que cuando fuimos creados para la grandeza. Fuimos creados para la eternidad. Fuimos creados bendecidos. Fuimos creados en una atmósfera de santidad, con una capacidad extraordinaria, ¿verdad? De poder razonar, con una capacidad de poder comunicarnos directamente con nuestro Dios. Eso es demasiado maravilloso. Yo creo que palabras humanas no hay para describir ese estado de perfección con el cual salimos de las manos de nuestro Creador. Pero ¿cómo fue que se arruinó todo? ¿Qué sentiría Adán cuando fue desalojado del jardín del Edén y lo perdió todo? Perdió la eternidad, perdió la imagen y semejanza de Dios, perdió la bendición, perdió el hecho de estar en la presencia de Dios y hablar con Dios. Yo les voy a decir algo, hermano. Yo no sé si hay alguien que te ha causado daño en la vida. No sé si hay alguien que te ha hecho sufrir en esta vida. Pero si hay alguien que le hizo un daño irreparable desde el punto de vista humano al ser humano, fue Adán. Porque por la decisión de él, nosotros nos hundimos. Y miren lo que pasó. Continuemos en el libro del Génesis y vamos a ver lo que perdimos ahí. En el capítulo 3 del libro del Génesis y el versículo 17, ¿qué dice ahí? Capítulo 3 y versículo 17 del Génesis dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comieras de él, ¿qué dice? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Cuando Adán y Eva salieron de las manos del Señor, el Señor, ¿qué hizo? Los bendijo grandemente. Pero cuando el pecado entró, esa bendición que se suspendió y en lugar de la bendición que llegó, la maldición. Si no hubiese venido Cristo, nosotros tuviéramos con esa marca de maldición todavía. ¿Que arrastramos vestigios? Sí, pero quien no aguanta la presión de este mundo pierde las esperanzas. Y entonces llegó la maldición, en virtud de la bendición llega la maldición. Miren qué otra cosa perdimos ahí. Capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro, ¿qué dice? Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. La capacidad de vivir eternamente, la capacidad de no envejecer, la capacidad de que nuestra piel no se arrugue, la capacidad de no enfermarnos, todo eso se suspendió. Ese beneficio se suspendió. El beneficio de la eternidad, el beneficio de la salud, el beneficio de la prosperidad, todo se suspendió. Y en lugar de ello vino ¿qué? La muerte. No era el propósito de Dios que viniéramos a esta tierra para morir, pero el pecado hizo entonces que ese beneficio se suspendiera y llegara la muerte. Semejante desgracia
en ese capítulo 3, cómo se narra, cómo las cosas se arruinaron. Pero hay algo interesante en el capítulo 5 del libro del Génesis, del versículo del 1 al 3. Mire lo que dice aquí. Fíjense bien, capítulo 5 de Génesis, versículo del 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, ¿cómo lo creó? A su semejanza, a su imagen y semejanza, ¿no? A la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y ahora mire lo que dice el verso 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿Cómo lo engendró? A su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Ya no, las personas que le nacieron a Adán ya no traían la imagen y semejanza de Dios, traían la imagen y semejanza de ¿quién? De Adán, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, ya no inmortal, ya no bendecido. Desde ahí nosotros ya entonces cargamos con esa naturaleza pecaminosa. El libro del Salmo 51:5, el salmista David dijo: en pecado fui concebido, en pecado me engendró mi madre, dice. Venimos con esa maldición, esa naturaleza pecaminosa, nosotros. Y aquí la palabra de Dios dice que cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo hizo a la imagen y semejanza de él, pero luego los hijos que le nacieron a Adán y Eva fueron hijos a la imagen y semejanza de ellos. Pero hay algo muy importante, observe bien lo que dice Génesis capítulo 6. Recuerdan que Dios les dijo que se multiplicaran. Y sí se multiplicaron. Génesis capítulo 6, versículo número 1. Génesis capítulo 6, verso 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres ¿a qué? A multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron ¿qué? Hijas. Miren lo que dice el verso 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días, ¿cuánto? 120 años. Y mire lo que dice el verso 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿A dónde llegó el dolor profundo en el corazón de Dios? Lo que más le dolía al Señor es ver cómo sí la bendición que él había pronunciado de que se multiplicara, sí se estaban multiplicando, pero la forma en que se estaba multiplicando el ser humano no era la forma original como Dios quería. Y la gente se comenzó a multiplicar, pero en pecado, en maldad, y se corrompió la tierra a tal punto que el Señor dice: me duele verlos así. Yo no quiero que ellos vivan en ese estado. Yo necesito hacer un cambio en ellos. Y por eso es que, como les decía ayer, el diluvio llegó, y de todas esas personas que habían en aquel tiempo, solamente ocho personas fueron salvas. Pero todo lo perdimos cuando entró el pecado. Absolutamente todo lo perdimos. Entramos en una desgracia terrible que no tiene parangón en este tiempo. Capítulo 3, versículo 18 y 19. Espinos y qué más, y cardo te producirá, y comerás planta del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó ahí es que el hombre se convirtió no en hombre libre, en un agente libre, ¿verdad? Sino en un esclavo en esta tierra. Llegó a ocupar el cargo de ser, después de haber creado para que fuera Señor, se convirtió en un siervo. Se convirtió en algo que él tenía ahora que trabajar y luchar para poder sobrevivir en esta tierra. Así estuvo nuestra condición. Con mucha tristeza el Señor tuvo que cerrarle la puerta del jardín del Edén a Adán y Eva y expulsarlos de ahí. La palabra de Dios dice que dos querubines colocaron sus espadas en forma de cruz para no permitir que Adán y Eva entraran y alargaran su mano y comieran del árbol de la vida, porque en ese estado de pecaminosidad no podían vivir eternamente, porque era un daño
más bien que se le hacía. ¿Cómo es que Dios resolvió este problema para nosotros? Y aquí donde la tercera parte que quiero que ustedes capten es, por eso les decía, no todo está perdido. Cuando leemos Lucas capítulo 19 y versículo 10, dice la palabra de Dios ahí, que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo lo que nosotros perdimos en el Edén, todo el secuestro que Satanás hizo en ese momento, allá con Adán y Eva, con la muerte de Cristo lo recuperamos absolutamente todo. ¿No dan gloria a Dios por eso? Mire lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí a esta tierra. Gálatas capítulo 3 y versículo número 13. Cristo, ¿qué hizo Cristo? ¿Nos redimió de qué? De la maldición de la ley, hecho por nosotros ¿qué? Maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Aquella maldición que se pronunció después que Adán y Eva pecaron, cuando vino Cristo, Él dijo, le suspendo la pena de muerte a los seres humanos. Le suspendo la maldición. Pero ¿cómo va a resolver? Esa maldición cae sobre mí, dice Jesús. ¿Para qué la muerte que nosotros merecíamos, la qué? La sufrió Él, para que la vida que Él merecía, la tengamos hoy nosotros. Así que nosotros, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ya no tenemos por qué andar aquí, en esta tierra, pensando en que estamos bajo maldición, porque la maldición que trajo el pecado sobre nosotros recayó ya en ¿quién? Entonces ahora podemos decir que estamos originalmente como bendecidos. Somos bendecidos. Cuesta creer eso, ¿verdad? Ya no estamos bajo maldición, porque Cristo se hizo maldición por nosotros, porque Cristo vino y levantó esa pena, levantó esa maldición de nosotros y la tomó Él en la cruz del Calvario. ¿Qué más pasó con Él? Mateo capítulo 27, versículo 29. Y pusieron, ¿qué pusieron? Mateo 27, 29, ¿están ahí? Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida ¿de qué? De espina y una caña en su mano derecha, y hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. ¿Sabe qué está haciendo ahí? Una vez que Adán y Eva pecaron y la maldición vino sobre la tierra y sobre los seres humanos, el Señor le dijo, espinas y cardos te dará la tierra. El Señor Jesucristo vino a eliminar esas espinas, porque esas espinas las llevó Él ¿dónde? En su sien, cuando murió en la cruz del Calvario. Así que Él viene a levantarnos también esa consecuencia del pecado, esas espinas que se producen producto del pecado, también se la colocaron en su cabeza a Cristo Jesús. Esas espinas representan los obstáculos que nosotros teníamos antes de haber conocido a Cristo, de tener acceso para conversar con el Padre a través de la oración. Ya no hay ningún obstáculo. La palabra de Dios dice que es a través de Cristo que nosotros obtenemos la vida eterna. Dice el Señor Jesús que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y a través de Él tenemos acceso al Padre, porque dice que la única manera que llegamos al Padre es a través de Él. No hay obstáculo, no hay excusa para el ser humano. Las espinas que están en el camino para hacer tropiezo, para llegar a Cristo, Jesucristo las suspende, las lleva sobre su sien y les dice, les despejo el camino. Pueden transitar tranquilamente. No tienen ninguna excusa. El ser humano no tiene por qué poner excusa ahora de decir que no puede ser salvo porque ya Cristo le despejó el camino. Por eso es que dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos que Jesucristo rompió el velo, que Jesucristo es nuestro precursor en el santuario, que Él va delante de nosotros. Pero hay algo más en el libro de San Juan, capítulo 19 y versículo número 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. ¿Saben qué pasó ahí? Cuando a Cristo lo crucificaron en la cruz del Calvario, le quitaron toda la ropa. La hermana White dice, era para avergonzarlo más todavía. Además de que le habían colocado una corona de espinas,
además de que le habían escupido el rostro, además de que le habían dado de bofetada, además de que le habían dado de puntapié, además de que se habían burlado de él, lo desnudaron totalmente. Y saben, cuando el pecado entró, Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, producto del pecado. Y a Jesús lo desnudaron, porque esa desnudez, como consecuencia del pecado, la llevó él. Él no solamente llevó las espinas, él no solamente cargó con la maldición, sino que también lo dejaron desnudo totalmente a la vista de todo el pueblo. Porque él dijo, la desnudez de Adán también la llevo yo. Porque Adán buscó hojas de higuera para taparse, pero ahora Cristo, a través de su muerte, viste al ser humano con su justicia, quitándonos la vergüenza del pecado, y él nos abraza y nos cubre con su justicia. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos amados, la desnudez que produjo el pecado, él también la sufrió en la cruz del Calvario. Y ahora observe lo que dice Romanos capítulo 5 y versículo número 8. Mas Dios muestra su amor para con quienes, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Es decir, en aquel tiempo, cuando Adán y Eva pecaron, el diablo le dijo a Dios, ahí están tus perfectos, ahí están los que tú, cuando los creaste, los pudiste bendecir, ahí está esa raza que creaste para que se multiplicara. Ahora que está en desgracia, ahora tiene que morir, porque tú le dijiste que si comía de ese árbol iba a morir. Pero esa muerte que merecía Adán, ¿la tuvo quién? La tuvo Cristo Jesús. Porque siendo aún nosotros pecadores, estando en nuestra desgracia, Cristo murió por nosotros y nos libera del poder de la muerte. Así es que yo vivo en esta tierra, mis amados hermanos, optimista, agradecido, bendecido por mi Señor, porque toda esa desgracia que yo merezco, la sufrió ¿quién? Jesús. Para que toda la vida de Él se me sea acreditada a mí de forma gratuita. Esto nos tiene que permitir a nosotros, por decirlo así, en unas palabras coloquial y sencillas, brincar de alegría, de gozo, porque nuestro Señor Jesucristo ha hecho todo por nosotros. Ahora concluyo con Filipenses capítulo 2, porque la palabra de Dios dice que una vez que Adán y Eva pecaron, ellos se convirtieron en esclavos, se convirtieron en siervos. Mire bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo número 5. Haya pues en vosotros que este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. El pecado me convirtió a mí en un esclavo y en un siervo del pecado. Pero Cristo vino también a esta tierra a humillarse, a hacerse semejante a nosotros, a tomar forma de siervo y esclavo, para decirme a mí, Guillermo, ya no necesitas ser esclavo del pecado. Te libero, rompo esas cadenas y te dejo libre, te doy carta de libertad. Eso es lo que Cristo ha hecho conmigo. Y por eso es que no ceso de predicar este evangelio, porque estas son buenas noticias. Porque estando yo muerto en mis delitos y pecados, el Señor vino y me libera. Rompe las cadenas de la muerte, las cadenas de la prisión, y me hace un hombre libre para honra y gloria de Él. Yo quiero decirte esta noche, mis queridos hermanos, eres libre en el nombre de Dios. Yo quiero decirte que a pesar de que el pecado ha venido a entorpecer este mundo, las cosas ahora cambiaron con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ya no tenemos que andar con la cabeza, ya no tenemos que andar ahí como que si en este mundo andamos dando lástima. No, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, somos hijos del Dios Todopoderoso. El pecado nos humilló,
Pero la humillación ya la llevó Cristo para que nosotros andemos ahora en nueva vida para gloria de Él. Para que después de ser siervos del pecado, ahora somos originalmente como Dios nos creó, señores para honra y gloria de Él. Porque el pensar de Dios para la raza humana nunca fue lo que ahora es, sino una raza humana que pudiese habitar por la eternidad para su honra y para su gloria. Y en Cristo Jesús lo podemos tener. Solamente, ¿qué tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Qué tenemos que hacer? Confesarlo públicamente a través del bautismo. ¿Qué tenemos que hacer después de confesarlo a Él a través del bautismo? Tenemos que caminar en esta tierra con la esperanza de que Él muy pronto viene. Va a destruir por fuego este planeta y va a crear uno nuevo. Y Él lo dijo. Dice, si creéis en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre mucha morada hay. Si no fuera así, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Maravilloso, ¿no es cierto? Las promesas del Señor son extraordinarias. Por lo tanto, me declaro en este momento hijo de Dios. Declaro a Cristo como mi Salvador personal, como mi Señor. Doy testimonio ante todos ustedes que lo estoy esperando, que creo en su segunda venida, que creo en su muerte, en su resurrección, que creo que ascendió al cielo, que creo que está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Es mi abogado. Allá en el cielo es mi abogado. Entendí esto. Mi segunda carrera que yo tengo, además de teología, es ser abogado. Yo soy abogado y notario público de la República de Nicaragua. Y cuando yo estudié carrera de Derecho, me di cuenta lo que es un abogado, me di cuenta lo que es un defensor, me di cuenta lo que es defender a alguien. El otro día un muchacho había tenido un problema en el aeropuerto, lo estaban acusando de violación y su madre llegó a decirme, ayúdeme por favor. Y yo le digo, déjeme conversar con su hijo. Y el muchacho, mire, tienes que decirme toda la verdad, porque yo tengo que basar tu defensa con la verdad, no puedo ir con mentiras. Así es que declárame la verdad, dime que si lo que te acusan es cierto, que si esto es verdadero, dime cómo sucedieron las cosas, nárrame. Y el muchacho me narró las cosas y le dije, mire, lo que puedo hacer es buscar atenuantes para que te bajen la pena, pero no vas a poder salir. Tienes que buscar la pena menor. Y una vez que te pongan la pena menor, que son como de 8 a 10 años, entonces le dije a él, cuando hayas cumplido las 3 primeras partes de tu condena, te vamos a sacar por buen comportamiento. Pero no te prometo que vas a salir porque tu delito es real. La fiscalía había hecho su investigación, la policía había entregado ya la investigación, todo estaba ahí. Y cuando llegamos, en efecto, la jueza lo condenó a 10 años de prisión. Y cuando su mamá le dieron la sentencia, el juez le dio la sentencia, la mamá estaba sentada y la mamá gritaba y decía, mi hijo es inocente, mi hijo es inocente, yo no creo que mi hijo haya hecho eso, él es inocente. Y realmente, yo quiero decir que de lo que nos acusa Satanás, pero esa acusación que nosotros merecemos, ya la llevó Cristo ¿a dónde? En la cruz del Calvario, y ya nos declaró como justos, nos ha justificado para su honra. Debes de andar con la cabeza en alto, debes de sentirte bendecido, porque Dios ha muerto en la cruz del Calvario para tu liberación, para exonerarte de tus pecados, para justificarte ante el Padre y para declararte hijo de Dios para la gloria de Dios. ¿Cuántos creen eso? Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a entregarle los micrófonos para que también Él nos eleve al trono de la gracia a través del canto. Tierno y amante, Jesús nos invita. Llámate a ti, a mí. Mírele allá en la puerta esperando. Aguarda a ti y a mí. Vení, vení. Tristes, cansados, vení. Tierno y amante, Jesús nos invita. Oh pecadores, venid.
vía de amor prometido. Tanto a ti como a mí, ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Vení, vení, tristes, cansados, vení, lleno y amante, Jesús nos invita. Oh, pecadores, venid, es tiempo de venir. Oh, es tiempo de venir. ¿Cuántos quieren venir a Jesús esta noche? No es el hecho porque ya me bauticé, no, todos los días tenemos que confesar a Cristo como nuestro Salvador personal. Entrego mi agenda del día de hoy. Confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios y que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo. Confieso que Cristo es mi Salvador. Usted tiene que orar de esa manera todos los días en la mañana, porque usted no sabe si va a qué. Y usted ya se entregó a Cristo y usted ya sale y usted dice, bueno, estoy en las manos de Él. ¿Aceptan a Cristo como nuestro Salvador personal? ¿Lo aceptan? ¿Desean seguirle y amarle? Pase lo que pase, venga lo que venga, Él es nuestro Señor. A Él sea la honra y la gloria. Gracias por ver este canal, creado con el propósito de alcanzar vidas y fortalecer la fe a través de la palabra de Dios. Le invitamos a seguirnos en El Verbo Hecho Carne, en Facebook, Instagram y en nuestro canal oficial de WhatsApp. También puede escucharnos desde las 5 de la mañana a 10 de la noche en nuestra radio digital en elverbohechocarne.org. Y si el Señor pone en su corazón apoyar voluntariamente la sostenibilidad de este ministerio, encontrará la información en la descripción.